Hola, ¿qué tal? Seguimos con su curso de mecánica vectorial estática, en el cual nos están pidiendo en el siguiente ejercicio obtener, tenemos la sección ABCD, tenemos que es una pasarela inclinada en voladizo, mide 2.4 metros de ancho, como se puede observar aquí. Es como si fuera un pasillo o un puente, pueden tal vez imaginarlo así. Y está parcialmente sostenida por los elementos EF y GH. Tiene estos dos, podrían ser algunas varillas, algunas tablas, como usted se lo puede imaginar. Dice, si la fuerza compresiva ejercida por el elemento EF sobre la pasarela, esto quiere decir, dice en el punto F es de 24.3 kilonewtons. Esto indica que esta genera una fuerza hacia arriba porque está comprimiendo la pasarela, es decir, va de abajo hacia arriba. Entonces determina el momento de esa fuerza con respecto al borde AD. Esto indica que esta fuerza quiere saber cuánto es el impacto que está sufriendo el eje AD, la parte de esta línea de la pasarela. Entonces, primeramente, como se hizo en otros ejercicios, para tú poder obtener el momento con respecto a un eje, tienes que primero obtenerlo en uno de sus puntos y luego proyectarlo en el eje. Entonces, el eje AD tú puedes obtener el momento con respecto de A o el momento con respecto de D y después generar el producto punto con el vector unitario AD. Una vez más, lo vuelvo a explicar. Esta fuerza tiende a hacer un giro con respecto de A, tiende a hacerla girar, pero tienes que compartir para poder saber el momento de todo este eje, qué tanto gira todo este eje. Primero tienes que obtener el momento en respecto a su punto inicial o producto final para poder tú después proyectar ese momento sobre todo el eje, como se hizo en otro ejercicio en el cual mencionaba que era como un triángulo, en el cual te decía que la hipotenusa era el de la mayor fuerza y los catetos es de menor fuerza. Eso quiere decir que en A sufre más momento que en AD, pero eso se irá viendo poco a poco. Entonces, primeramente tenemos un pequeño esquema para ser como nada más estar mostrando las fuerzas. Y tenemos que la fuerza va de E hasta F, como les mencioné, porque está comprimiendo la pasarela. Y para poder tú obtener el momento de A hasta D, tienes que obtener el vector unitario de AD, producto punto, con el producto vectorial del momento de respecto de A. Pero como les mencioné, el momento con respecto de A sería igual a el vector de posición de A hasta el punto, ya sea inicial o final de la fuerza, que es R de EA, producto cruz con la EF, fuerza EF. Entonces tenemos que obtener las componentes de EA, las componentes de EF y las componentes de AD para poder utilizar el triple producto escalar, como le llaman también, y así poder obtener el momento con respecto a este eje, es decir, qué tanto hace girar esta fuerza este eje. ¿Para qué nos sirve esto? Tú puedes calcular el momento porque esta pasarela tal vez nada más aguanta 50 Newton metros. Y si tú estás considerando que pasa mucha gente por aquí, y si esta fuerza para que te genere ese momento no debe de pasar de 100 newtons, y hay mucho peso ahí, entonces quiere decir que esto si se pasa de 100 newtons, en esta línea va a haber más de 50 newton metros, entonces esta pasarela pues puede que se pandee o puede que se quiebre y no aguante el peso. Entonces es muy importante ese tipo de cálculos. Tenemos entonces el vector de lambda AB, pero primeramente hay que obtener el momento con respecto de A. Entonces tenemos R de EA, el cual es igual a RE menos RA. Entonces R de E para X se encuentra en el 2.1, porque aquí está la X y se observa en este eje es 2.1 menos 0. Entonces tenemos que es igual a 2.1 y ahora para la J.
La J sería para la Y, se encuentra a punto 9 negativo, menos punto 9 menos 0 te da menos punto 9J. Y para la Z se observa que están en la pared ambos, entonces aquí vale 0. Entonces obtuvimos el vector de posición desde el punto A hasta E, el cual indica, como se recordarán, la fórmula de un momento es R por F. Necesitamos el vector de posición de R, el cual arranca desde el punto en donde está sacando el momento. Por ejemplo, en este caso es el momento con respecto de A. Entonces el punto inicial del vector de posición sería desde A hasta el punto de aplicación de la fuerza. En este caso fue la E. Ahora vamos a obtener las componentes del vector unitario AD, en el cual se desea proyectar ese momento en ese eje. Pues por eso que estamos obteniendo el momento con respecto al eje AD. Entonces, AD será igual, como va desde A hasta D, pues vemos las componentes, ¿no? Entonces tenemos aquí que de A hasta D para X es igual a, tenemos que es igual para de la A hasta D para X sería igual a 2.4 por 3, los cuales es igual a 7.2. Va desde A hasta D. Entonces era 7.2 menos 0 igual a 7.2. Entonces tenemos que 7.2i más la D se encuentra a 0.9 de altura, la A se encuentra en el 0, entonces sería más 0.9J. Para completar el vector unitario tenemos que obtener su magnitud. Entonces 7.2 al cuadrado más 0.9 al cuadrado, raíz cuadrada. Y tenemos lo siguiente. Entonces, obtuvimos que es igual a 0.99228i más 0.124035j. Ya tenemos dos de los vectores necesarios para completar nuestro momento con respecto al eje AD. Ahora nos hace falta determinar las componentes de la fuerza EF. Entonces la fuerza EF es igual a, como recordarán en el ejercicio, tenemos que EF equivale a 24.3 kilonewtons. Y tenemos que debemos determinar las componentes de E hasta F. Entonces, como la fuerza de compresión está en F, la F sería el punto final. Entonces, para X, la F estaría en el 2.4 con respecto de A y E estaría en el 2.1, lo cual nos da 2.4 menos 2.1 igual a 0.3 metros. Entonces, lo anotamos aquí como la fuerza EF que multiplica a 0.3 y ahora sacamos la componente en J y tenemos que la F se encuentra en un punto que no conocemos. La D encuentra en el punto 9, pero la F no la conocemos. Pero la E sí la conocemos, que está en el menos punto 9. Una forma de determinar esto, observe lo siguiente. Si tú consideras de B hasta C una hipotenusa, lo cual sería de A hasta D, tenemos que la hipotenusa vale 7.2 y el cateto opuesto vale 0.9. Entonces tú puedes tomar esa proporción y dices 7.2 entre 0.9 es igual a la hipotenusa que se encuentra de A hasta F, que es 2.4, es esta. Sería 2.4 entre el cateto opuesto que no conocemos, que es el que estamos buscando. Si despejas a la X, tenemos que es igual a 2.4 por 0.9 entre 7.2 y lo cual se obtiene que es igual a 0.3 metros. Entonces, la F se encuentra a 0.3 metros. Entonces, como es el punto final, sería 0.3 menos 0.9, lo cual nos da igual a 1.2 positivo. Entonces, aquí tenemos más 1.2J. Ahora, para la K o para la Z componente, tenemos que la F se encuentra a 2.4. Desde la A hasta este punto se encuentra a 2.4. Entonces sería 2.4 menos 0 porque la E está incrustada en la pared. Entonces sería más 2.4K entre pues la magnitud de estas componentes, que sería 0.3 al cuadrado más 1.2 al cuadrado
más 2.4 cuadrado, raíz cuadrada. Y tenemos que la fuerza EF, la cual vale 24.3 kilonewtons, que multiplica todo lo de arriba, nos da igual a las siguientes componentes, de acuerdo con su calculadora. Entonces obtuvimos que la fuerza EF tiene como componentes a 2.7 kilonewtons I más 10.8 kilonewtons J más 21.6 kilonewtons K. Ahora ya tenemos los tres vectores. Tenemos la fuerza EF, el vector de posición de E hasta A, y también tenemos el eje AD en donde se quiere proyectar el momento. Entonces, la fórmula por definición es esta, y esto es igual a esta determinante, lo cual lleva como componentes arriba al, al vector unitario del eje en el cual se va a proyectar ese momento. También tenemos como segundo renglón el vector de posición de E hasta A, cada componente. Y en tercera posición tenemos a las componentes de la fuerza. Entonces, sustituyendo todos los valores que obtuvimos en R, en lambda y en F, aquí tenemos lo siguiente. Aquí ya está sustituido todas las componentes que obtuvimos durante el ejercicio para cada miembro de la fórmula o cada factor. Ahora vamos a resolver el determinante. Entonces tenemos, como anteriormente, aquí siempre colocábamos a la i primero que multiplica un paréntesis, pero aquí en lugar de i es 0.9928. Entonces tenemos que es 0.9928 que multiplica a 0.9 por 21.6. Entonces tenemos 0.9 por 21.6 menos 10.8 por 0. Es decir, el primer paréntesis menos 0.124035 y multiplica a 2.1 por 21.6 menos 2.7 por 0. Y yo cierro el paréntesis más 0 que multiplica a 2.1 por 10.8 menos 2.7 por 0.9 negativo. Se cierra el paréntesis. Aquí pues solamente lo puse para que vea el orden en cómo se desarrolla este determinante, pero aquí desde el principio pues esto es igual a 0 porque el factor este es 0. Entonces desarrollando el paréntesis todo tenemos lo siguiente. Se desarrolló el paréntesis y obtuvimos como resultado que el momento con respecto al eje AD es igual a menos 24.916 kilonewton por metro. ¿Esto qué quiere decir? Que como esta fuerza va hacia arriba, esto tiende a girar respecto al eje OL hacia la derecha. Quiere decir que es negativo en el sentido de las manecillas del reloj. Si estuviera en contra de las manecillas del reloj sería positivo el momento. Entonces, hasta aquí el ejercicio. Espero haya sido de gran ayuda, que hayan entendido el uso de esta fórmula y el por qué se utilizó así. Y si hay dudas, favor de dejarlo en los comentarios, mandar correos o simplemente escribirme por el buzón de comentarios aquí de YouTube. Y por favor ayúdenme con suscribirse al canal y compartir en redes sociales. Muchas gracias.